Buen día. Este video es hecho para la electiva profundización 4, Arquitectura Empresarial. Mi nombre es Mario Rincón. En este video vamos a revisar todo lo que es el modelo ADM y empezaremos con sus generalidades. Pero antes de empezar a mirar el modelo como tal, quisiera compartirles estas frases que fueron escritas por un sabio de nuestro tiempo y que tienen mucho significado para nosotros. Es importante que las revisen cada una y tratemos de entender qué nos quiere decir el autor con estas frases. Para mencionarles una, me parece muy importante la cuarta, donde dice que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Entonces, si queremos cambiar las cosas, pues tenemos que hacer las cosas diferentes, no siempre iguales. Y por último, si A es el éxito en la vida, entonces A es igual a X más Y más Z, donde X es el trabajo, Y el placer y Z es mantener la boca cerrada. Creo que estas frases están bastante claras, que no necesitan ningún análisis, pero pues me gustaría que las lean, las revisen y saquen sus propias conclusiones. Como les decía, esto fue escrito por un sabio de nuestro tiempo, Albert Einstein, que pues tenía mucha razón en todo lo que él decía. Para empezar a mirar el modelo ADM, empecemos a repasar qué es arquitectura. Básicamente, de acuerdo a la ISO 42010, la arquitectura es la organización fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones entre ellos y su entorno, así como los principios que gobiernan su diseño y su evolución. Entonces aquí es muy importante que recordemos que la arquitectura es la unión de muchas partes, que todas están integradas entre sí, y que obviamente se basan en alguna serie de principios o normas definidas con anterioridad. Para nuestro caso, en arquitectura empresarial, pues es las normas definidas por la alta gerencia, las reglas, los principios. En el caso de la IEEE, la arquitectura la definió como la organización fundamental de un sistema incorporado en sus componentes, las relaciones entre ellos y con el medio ambiente, y los principios que guían su diseño y su evolución. Entonces veremos que la ISO y la IEEE están muy de acuerdo con lo que están manifestando. Lo único que nos agrega la IEEE es el medio ambiente, o sea que también tenemos que manejar las cosas de acuerdo al medio ambiente donde estemos ubicados. Recordemos los dominios o de los niveles que hacen parte de la arquitectura empresarial. Si recordarán, pues tenemos la arquitectura de negocio, la arquitectura informacional, de información o de datos, la arquitectura de las aplicaciones y la arquitectura tecnológica. Repasemos cada una de estas arquitecturas. La arquitectura de negocio. En esta arquitectura, pues como su nombre lo indica, estamos viendo cómo está armado el gobierno del negocio, cómo se organiza y cuáles son los procesos claves que tiene la empresa. Básicamente, pues estamos revisando la empresa como un todo, para dónde va, cuál es la estrategia que está manejando esa empresa. Ya hemos repasado que tenemos algunos diferentes modelos como el BSC y el BMM que me ayudan a saber para dónde vamos, qué es lo que quiere la empresa. En términos generales, la visión define aquí la visión del negocio. Recuerden que tenemos la visión y la misión, entonces en este caso nos vamos a enfocar en la visión, para dónde queremos llegar en un momento determinado. Obviamente aquí tenemos que estar contemplando todo lo que son las estrategias del negocio, los activos, los recursos que tiene la empresa y los procesos que se están manejando para hacer esto. Muy importante analizar la compañía en sus oportunidades, sus metas, sus objetivos y sus estrategias. Esto me imagino que les recordará mucho el análisis DOFA. O sea, empezar a mirar cuáles son las oportunidades que tengo, las amenazas, las deficiencias que tengo y cómo mejorar cada uno de estos puntos negativos que tengo y disminuir o aumentar en algunos casos los factores que me pueden afectar externamente. Acuérdense que los factores externos me pueden ayudar o me pueden perjudicar las cosas. Aquí tenemos que empezar a revisar si la compañía ha tenido planes a desarrollar para nuevas líneas de productos. ¿Sí? ¿Qué planes están haciendo para que en el futuro se manejen? De pronto en nuestra estrategia, un plan estratégico no está definido un producto como tal, pero sí tenemos que revisar si la empresa ha estado pensando en manejar nuevos productos. Y obviamente pues revisar qué problemas y oportunidades tiene el negocio, cuáles son esos problemas o oportunidades más comunes que maneja el negocio. En esta arquitectura, pues básicamente es donde hacemos el primer proceso de ingeniería de requerimientos.
Recuerden que la ingeniería de requerimientos es pues sentarnos con los diferentes interesados, en los stakeholders, proveedores, clientes, y saber qué es lo que se espera de nuestro negocio o nuestro proyecto, en este caso de nuestra arquitectura de negocio. Entonces aquí tenemos que estar muy pendientes de cómo está actor de la organización, como les decía, identificar fallas o cosas por mejorar, para llegar en un momento a decir que en un futuro, dependiendo cómo definamos nuestra arquitectura, cómo debe estar, en qué momento debe estar ese negocio para funcionar. Posteriormente vemos la arquitectura de información o la arquitectura de datos. Recuerden que la arquitectura de datos está muy enfocada a todo lo que es la estructura lógica y física que posee una organización y sus recursos de gestión de datos. Aquí debemos ver todo el inventario de transacciones y de informes de datos de la empresa, ¿sí? Cuál es la dependencia que existe en ellos y cuáles son las aplicaciones con las que está integrado. Muy importante que aquí no nos centremos solamente en los datos digitales, lo que está almacenado en CDs, en archivos, también tenemos que mirar lo que hay en papel, ¿sí? O información que no radica normalmente en archivos digitales. Tenemos que también estar pensando en todo lo que hay, porque muchas empresas manejan la información y la tienen almacenada en papel, ¿sí? Entonces hay archivos que ya no se utilizan y no los tienen medio digitales, sino los tienen guardados en una caja de cartón allá en un archivo, y cuando necesitamos sacar esa información, pues el analista o la persona que va a sacar información tiene que ir a buscar en esos archivos para generar y transcribir lo que se requiere. Entonces no nos debemos centrar en solamente lo que esté digital, también tenemos que mirar lo que esté en papel o en cualquier otro medio, o hasta en la cabeza de las personas, porque muchas veces la información no la tienen escrita, sino está perfectamente guardada en la cabeza de alguien. Entonces eso también tenemos que saberlo. Por eso es muy importante saber qué tipos de información tengo, dónde están ubicadas y qué tiempo se manejan esa información, ¿sí? Porque en algunos casos, con los bancos, tienen algunas normas de guardar la información. Entonces son 10, 15 años, dependiendo de la entidad que se maneje, tiene unas normas para guardar la información. Entonces también tenemos que controlar eso. Aquí también es muy importante ver que todos esos datos que tenemos, cuáles de esos archivos o datos se comparten entre las aplicaciones. Muy claro, la información de los clientes. La información de los clientes es la que más se comparten de los diferentes aplicativos. En un banco, entonces, tanto las áreas de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, los créditos, los CDTs, todo el tipo de procesos requieren la información de los clientes. Muchos de los bancos, en algunos casos, no guardan la información en un solo sitio, sino la tienen regada en diferentes partes. Y cada área está guardando su información como le parece. Entonces, en ese caso, nosotros necesitamos saber bien qué es la información, dónde está y cómo la comparto, quién está manejando esa información. Y obviamente el estado que hay de esa información, o sea, cómo está guardada, ¿sí? Si es redundante, si están archivos planos, bases de datos, hasta qué punto se maneja eso. En este caso, pues tenemos que informar, como les decía, la posición física y lógica, cómo están esos datos. Si son bases de datos, pues obviamente la lógica es la que manejamos en modelo entidad-relación. Si es física, cómo está guardado eso, en qué archivos está guardado, si están discos duros de alta velocidad, un storage de baja velocidad, una caja, un papel, todo eso tenemos que saber dónde se guarda. Se pueden encontrar diversidad de definiciones. En este caso, pues la arquitectura de los sistemas de información básicamente dice que es una disciplina y un arte encargada del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información en espacios de información, de selección y presentación de datos en sistemas de información interactivos y no interactivos. Entonces aquí está diciéndole que la información está guardada en cualquier tipo y que debe ser visualizada en cualquier momento como se maneja. La siguiente arquitectura que manejamos es la arquitectura de sistemas de información o de aplicación. En este caso, pues como su nombre indica, estamos refiriendo a todas las aplicaciones que se tienen en el momento para guardar todas las necesidades del negocio o que se requieren para un futuro, o sea, que se ha planificado. ¿Qué aplicaciones tengo? En algunos casos las empresas ya tienen contemplado qué aplicaciones van a sacar en 2 o 3 años o van a comprar. Eso también lo necesito. Igual nosotros también en el momento que hagamos el análisis vamos a sugerir qué aplicaciones se requieren. En algunos casos vamos a decir se requieren
reemplazar aplicaciones, integrar aplicaciones, porque a veces hay aplicaciones regadas por diferentes partes y tenemos que guardarla en un solo sitio. Esto pues obviamente está muy pegado al portafolio de aplicaciones de TI. O sea, el portafolio de aplicaciones que tiene TI, pues tiene que ir a mirar todas las aplicaciones que tiene referente al negocio. Saber cuáles aplicaciones se requieren para satisfacer el negocio. Eso también lo reconectamos en una ingeniería de requerimientos. Y lo más importante es saber cómo están esas aplicaciones del tipo funcional técnico. En este caso nos podemos dar cuenta que de pronto las aplicaciones están obsoletas, no están actualizadas, no se manejan en la última versión. Entonces de pronto tenemos que ir a migrar. Entonces tenemos sistemas operativos desactualizados, la aplicación como tal está desactualizada. Ya tenemos que mirar cómo se maneja eso. Y obviamente lo más importante es la integración que hay contra cada una de esas aplicaciones, contra que se integra no solamente internos y también aplicaciones externas. Hay muchas aplicaciones que se conectan, por ejemplo, con las entidades de gobierno, las centrales de riesgo, todo. Entonces tenemos que estar manejando información. Entonces también tenemos que conocer cómo se interactúan esas aplicaciones en un momento determinado. Obviamente aquí pues los sistemas de información están enfocados para dar la solución de una forma individual o macro para toda la empresa. En este caso vamos a manejar todos los aspectos integrales, técnicos integrales que maneja el proceso de creación de productos. O sea, si tengo un producto, entonces ¿qué aplicación me lo está soportando? Obviamente lo más importante es manejar las aplicaciones críticas del negocio, pero pues hay aplicaciones también que ayudan a funcionar el negocio, que son importantes y que tienen que estar actualizadas. La arquitectura tecnológica, que es la última de las arquitecturas, pues como su nombre lo indica, ya nos basamos en el software y hardware que se manejan acá. El hardware y el software que me soporta tanto los sistemas operativos como las bases de datos, la red de comunicación, las plataformas, las middleware, todos los dispositivos de almacenamiento que tengo, los cableados, todo eso lo tenemos que contemplar. Entonces ahí tenemos que saber cómo funciona eso. Entonces saber cuál de estos componentes físicos, de fierros como llamamos, me soportan las aplicaciones que tengo y cuáles tengo que reemplazar para soportar las aplicaciones futuras. Entonces tienen que ir de la mano con la arquitectura de sistemas de información. Aquí nos basamos en un concepto muy importante que es el Enterprise Application Integration, que es básicamente estar enfocados a cómo va la arquitectura definida en un momento dado. Entonces esta arquitectura tecnológica se basa en estos conceptos para poder determinarla cómo es el mejor funcionamiento. Y obviamente pues tengo que saber cuáles son las características que tienen que tener mis servidores en algún momento determinado. En el caso del modelo TOGAF, pues que usa ADM, está muy relacionado con la parte de las migraciones, o sea que tengo que ir a actualizar. ¿Cómo tengo que ir a migrar? ¿Cómo tengo que coger esos datos y hacer un proceso de ETL para subir la información en mis nuevas bases de datos? Entonces, en este caso es muy importante ese análisis. Aquí ya vemos entonces un resumen de lo que les acabo de mencionar. Si ustedes ven, entonces en la parte inferior tengo todo lo que es el gobierno y la implementación. Entonces ahí vamos a recordar conceptos de COVID. Está el portafolio de los proyectos que voy a manejar y obviamente las oportunidades y las soluciones que voy a descubrir cada vez que yo analice una de estas 4 arquitecturas. Entonces, ¿a qué nos enfocamos? Pues obviamente que nosotros tenemos que definir cuál es nuestra arquitectura inicial que tenemos en este momento y cuál es la arquitectura final hacia dónde vamos en un momento determinado, para pues soportado por la visión de la arquitectura, lo que define la empresa para dónde va. Obviamente la arquitectura empresarial, como cualquier plataforma, cualquier estándar, tiene un nivel de madurez. Entonces los niveles de madurez aquí también se manejan del 0 al 5. Obviamente partimos de un modelo 0 donde no hay nada y llegamos a un modelo 5 que ya es el modelo optimizado. Miremos un poquito más en detalle cada uno de estos niveles. El nivel 0 pues obviamente está muy enfocado a que no existe nada, no hay una planeación, no hay nada para funcionar con planeación estratégica. Estamos trabajando como sea, puede que funcione, puede que no, pero estamos trabajando. En el nivel 1, que es el inicial, ya estamos aquí iniciando un proceso informal de arquitectura empresarial, donde ya estamos mirando, oiga, para dónde va, qué hace la arquitectura empresarial, cómo la puedo utilizar, qué framework, qué estándares existen en el mercado que puedo utilizarlas en mi empresa. De pronto puedo definir uno, por el caso de las entidades del gobierno, caso colombiano, definieron su propia arquitectura empresarial, basada en TOGAF, pero tienen su propia arquitectura empresarial.
Entonces aquí ya empiezo a definir qué procesos, parámetros, documentación, qué estándares puedo tener. Entonces ya empiezo a pensar que estoy haciendo algo. El nivel 2, que es el nivel en desarrollo, ya aquí voy a definir qué tipo de arquitectura empresarial se va a utilizar, qué procesos básicos voy a iniciar, cómo voy a empezar a definir eso. Entonces ya estoy haciendo algo, ya estoy mirando cómo voy a trabajar las cosas, a recoger información. Y el nivel 3, que ya es cuando definí la arquitectura empresarial. En este caso nosotros vamos a formalizar los procesos que ya definimos en el nivel previo, y ya empezamos a hacer la arquitectura empresarial como tal. O sea, ya la tengo, ya empecé a conocer esos aspectos. El nivel 4, que es la arquitectura administrada, pues ya en este caso ya hemos implementado la arquitectura, la estamos administrando, existe mucha documentación sobre el tema, ya estamos manejando negocios, datos, aplicaciones y tecnología, están bien definidos. O sea, en este aspecto ya tengo toda la arquitectura. Y el último nivel, que es el 5, pues es el optimizado, donde cuando ya he definido toda mi arquitectura, todo está funcionando, pues en este caso solamente me dedico a mirar cuáles son los procesos de madurez que tengo, hacia dónde van, cómo voy a manejar eficiencia y certeza de que los movimientos y los cambios que están utilizando están funcionando de manera adecuada. Aquí hay 3 temas que se manejan y muy importantes con la arquitectura empresarial: colaboración, conocimiento e innovación. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Porque todo está enfocado a que el funcionamiento de la empresa esté integrado. Entonces, en algunas compañías anteriormente, o algunas compañías todavía en la actualidad, cada área maneja su información como algo propio. O sea, esto es mío, no lo comparto. La arquitectura empresarial busca que toda la información esté compartida y se maneje desde un solo punto de vista. Entonces, las organizaciones son muy burocráticas y se manejan con algo que llamamos el time to market, que eso es básicamente que cada uno está manejado de acuerdo al mercado que se maneja, que esté usando en ese momento. Esto obviamente hace que todo sea, como hemos visto inicialmente, sea muy caro mantener esa maraña de tecnología que se tiene. Aquí tengo una gráfica que es muy diciente de lo que pasa. Normalmente cada una de las áreas tiene su plataforma de tecnología, sus aplicaciones y sus datas. Cada uno tiene esos 3 manejos separados. Solamente comparten la red, porque pues eso ya es un poco más difícil de que cada uno monte su propia red. Y por allá tiene los datos corporativos regados en la nube. Entonces cada uno, estos son silos de información, cada una área tiene su base. Para integrar eso, pues hay una cantidad de intercomunicaciones ahí que a veces son redundantes y sobran. ¿A dónde vamos? Pues obviamente seguir manteniendo nuestra infraestructura de red integrada, pero que los procesos cores del negocio, lo más importante del negocio, estén todos centralizados en un solo punto. ¿Sí? Mirarán aquí que está el concepto de middleware, o sea, ya hay un concepto de middleware, de infraestructura distribuida donde voy a integrar todos mis datos, y que la data, las aplicaciones y la tecnología solamente estén por fuera, lo que de verdad no están dentro de este negocio. Ya no necesito tener la información del core del negocio. Pronto aquí tengo la información de los empleados, porque toda la información de los clientes y todo lo que maneja está aquí, adentro. A eso es lo que buscamos llegar. Entonces ya partamos, ¿qué es ese concepto? El concepto de colaboración. Básicamente nos está enfocado a una habilidad que tienen todas las empresas a que se integren todas las competencias internas y externas para que todos los cambios sean más bien manejados. Entonces la colaboración son capacidades dinámicas que tenemos cada uno de nosotros o las empresas para poder llegar a lograr integración de sus aplicaciones. Está el conocimiento. Conocimiento, pues obviamente aquí no vamos a hacer una definición exacta del conocimiento, pero lo que queremos enfocar es que el conocimiento está muy enfocado a lo que es la generación de valor. En este caso, pues tenemos que empezar a manejar unas diferentes funciones o proyectos, como diseñar e instalar técnicas de procesos para crear, proteger y utilizar el conocimiento. Aquí ya entonces enfocamos a cómo voy a manejar ese conocimiento. No solamente se lo voy a dejar, como les decía, pronto los datos están allá en la cabeza de alguien, no. Tenemos que tener ese conocimiento que pueda estar distribuido, que alguien lo pueda utilizar en cualquier momento. También tenemos que pensar en diseñar y crear entornos y actividades para descubrir y hacer realidad el conocimiento táctico. ¿Sí? O sea, lo que la información conoce. Y algo bien importante, que por eso está resaltado, es la implantación de la cultura y la información, que en este caso son los valores, las actitudes y el comportamiento de información, para que los profesionales perciban, recojan y organicen su información como
un todo. O sea, que nadie se quede con la información, sino que todo esté compartido en algún sitio. En este caso, pues lo que buscamos es tener un área de conocimiento, es una base de datos de conocimiento. Como veían de pronto, cuando se manejaba sistemas de información, uno lo que hace es tener una base de datos de conocimientos donde está regando ya toda la información. Entonces, las áreas de soporte, las áreas de infraestructura, todos están dejando ya su conocimiento. Hay un problema, entonces se documentan bastante bien completo para que cuando vuelva a pasar eso, la gente ya sepa cómo se soluciona, no tengan que volver a hacer todo el proceso para solucionar eso. El otro concepto es el concepto de innovación. Yo no puedo tener arquitectura empresarial si no manejo la innovación, si no tengo esa claridad. O sea, yo no voy a hacer un reemplazo de una aplicación, simplemente coger la misma aplicación y montar una versión reciente. No, tengo que innovar, tengo que estar pensando cómo voy a garantizar que cualquier cambio que definamos en alguna de esas 4 arquitecturas pues me ayude a innovar el negocio que yo tengo. Que las empresas sepan que están organizadas, que su trabajo y sus relaciones son funcionales. Eso es la mejora continua. Aquí entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan estos estados de innovación. Veremos entonces en la primera parte los datos, ¿sí? Datos como eventos, transacciones, representación, observación, número de pólizas, todo. Información, datos ahí regados. Para que eso se convierta en información es cuando ya organizo esos datos. Y entonces empiezo a analizar y digo, oiga, ahí hay una tendencia, hay unos patrones, hay una manipulación, ya puedo tomar decisiones con esa información que tengo. Ya puedo hacer estudios de mercado, ya puedo hacer indicadores de control de gestión. Ya tengo arquitectura empresarial en ese caso porque ya tengo esa información, no solamente datos. Y eso pasa al siguiente nivel, que ya es cuando le agrego valor. O sea, no solamente información y tomar decisiones, ya le estoy agregando algo, le estoy haciendo acciones. De pronto le hago un know-how a cada uno de esto. Tengo aprendizaje de todo eso, entonces ese conocimiento me sirve. Y obviamente eso me genera cultura, colaboración, gestión de ideas y actitud. Posteriormente ya paso a lo que es la innovación. Entonces en la innovación pues empieza a mirar modelos de negocios, procesos, distribución innovadora, cambios de procesos, gestiones, manejo de gestión de TI, todo eso se maneja acá. Y obviamente eso vamos a llegar a lo que es la competitividad, que es básicamente todos los objetivos perseguidos por la innovación, donde tengo mejoría en la calidad del servicio, incremento en el negocio, diferenciación de la compañía y reducción de los costos y valores. Hasta aquí, pues todo es un resumen de lo que ya hemos visto durante el transcurso del semestre. Entonces vamos a manejar lo que es el modelo de arquitectura empresarial. El modelo ADM. El modelo ADM básicamente es un modelo de desarrollo de arquitectura. Es un modelo lo bastante robusto que lo utiliza TOGAF. Y lo que básicamente se busca aquí es incrementar la madurez de la solución, donde tengamos una arquitectura nueva que nos dé cómo va a funcionar la empresa en un futuro. Y obviamente está muy enfocada en la gestión de los requisitos o requerimientos. Como en cualquier aspecto tenemos que centrarnos a conocer qué es lo que quiere la empresa, para dónde va la empresa. Eso nos lo dicen, pues obviamente, en algunos casos los directivos, los accionistas, los empleados, los mismos clientes, porque pues también debemos basarnos en ellos. Este modelo entonces como tal describe cómo obtener una arquitectura partiendo de una especie de una definida. El modelo ADM se basa en fases. Hay unas fases de desarrollo de la arquitectura. Unas fases donde me siento a definir cuál es la arquitectura del negocio, la arquitectura de los sistemas de información y la arquitectura tecnológica. O sea, estoy definiendo cómo está ahorita. Y después empiezo a hacer un manejo de todo lo que es la narrativa de cada fase de esas. Entonces empiezo a mirar cada una de esas fases, veo sus objetivos, sus enfoques, sus entradas y que tienen que salir, cuáles son los pasos a seguir para llegar a lograr una arquitectura de destino. Obviamente pues cada proceso de sección de entradas y salidas me está definiendo cuál es el contenido de las arquitecturas y qué entregables voy a definir. Todo eso se basa con una fase muy importante que es la gestión de requerimientos. Como les mencionaba anteriormente, la gestión de los requerimientos es el corazón de esto. Como ven, el modelo se basa en una fase preliminar que está ya solita, que la hago solo una vez, y empiezo aquí un ciclo, donde tengo estos N procesos, o
fases, y cada de esas fases está integrada con la gestión de requerimientos. O sea, cada vez que yo voy a hacer una fase de estos, necesito estar interactuando con la gestión de requerimientos. Obviamente que de pronto estoy trabajando en la fase de arquitectura del negocio y me van a hacer requerimientos para el sistema de información o requerimientos para la arquitectura tecnológica. Entonces, cada una de esas va a ser muy importante. Aquí es algo muy importante aclarar. Si ustedes ven, aquí está la arquitectura del negocio, la arquitectura de sistemas de información y la arquitectura tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? La arquitectura de sistemas de información me integra tanto la arquitectura de aplicaciones como la arquitectura de datos. Aquí lo mezclan en este modelo como si fuera una sola. Obviamente internamente la separan, ¿sí? Cuando veamos esta arquitectura vamos a darnos cuenta que funcionan similar, datos y aplicaciones. Empecemos a mirar cada una de las fases así rápidamente. La gestión de requerimientos, que es la fase más importante de todas, es la fase donde empiezo a eliminar todos los requerimientos que tienen. ¿Quiénes lo tienen? Como les decía, todos los stakeholders, los interesados de mi empresa. En esta fase, entonces, básicamente tengo que conseguir el compromiso de la organización. O sea, aquí tengo que decir que la organización está involucrada, las altas directivas están involucradas. Ustedes saben que ninguna norma, ninguna ISO que yo quiera implementar, cualquier cosa que quiera implementar, si no está de acuerdo con el compromiso de las directivas, nunca va a funcionar. Aquí entonces me voy a enfocar mucho a encontrar la arquitectura correcta, porque pues voy a saber qué es lo que quiere el usuario. Y voy a desarrollar arquitectura de trabajo que voy a estar trabajando durante todo el momento. Esto me va a mantener el proceso en marcha. Si tengo una ingeniería de requerimientos bien funcional, me va a asegurar eso. ¿Qué objetivos busco con la gestión de requerimientos? Pues obviamente, conocer el proceso de gestión de los requerimientos, gestionar esos requerimientos, o sea, saber cómo empiezo a trabajar esos requerimientos, identificarlos, clasificarlos, validarlos. Muy similar a lo que uno hace en ingeniería de software con los requerimientos, que empieza, los recoge, los analiza, los verifica y los valida para saber si son efectivos o no y en qué caso me aplica. Como les decía, estoy en una fase de requerimientos, todo el tiempo estoy trabajando en gestión de requerimientos, pero entonces puedo identificar requerimientos que no pertenezcan a la fase que estoy trabajando, sino a una fase siguiente. Pues tengo que archivarlos para poderlos manejar. O sea, no es que los deseche, sino una vez los voy guardando para tenerlos después. Después está la fase preliminar. Bueno, no está después, es la primera fase. La primera fase, y que esta fase como tal se maneja independiente de las demás, esto lo voy a hacer solo una vez. O sea, la idea es que por eso estaba ya separada, porque tengo que hacerlo solamente una vez, no tengo que estar trabajándolo en varios momentos. La idea es que lo haga una vez y ya quede definido. Entonces aquí voy a definir cuál es el marco estándar que voy a hacer, cuáles son las políticas que voy a tener, qué voy a manejar ahí. Entonces, obviamente quiero que me quede definido todo y no esté cambiando. Después ya empiezan estas fases que van desde la A a la H. Cada una de estas fases, si son un ciclo, las puedo estar trabajando al tiempo, como en el caso de las arquitecturas de negocio, la arquitectura de sistemas de información, la arquitectura, la puedo ir manejando al tiempo. Pero pues son rotativas, entonces puedo ir secuenciales o puedo ir manejando, volver a la visión de la arquitectura. En algún momento ustedes se van a dar cuenta que estoy trabajando por allá en la parte de oportunidades y me doy cuenta que la visión de la arquitectura tengo que cambiar, entonces pues aquí me devuelvo y la cambio. Esta parte de la visión de la arquitectura, pues entonces ya se maneja lo que es la identificación de los stakeholders. Ahí es donde ya sé quiénes son los stakeholders, quiénes son los que están interesados en mi proceso, qué requerimientos hay del negocio, cuál es la visión que se quiere abordar aquí en la empresa. Entonces aquí ya es donde defino los principios de la arquitectura, o sea, para dónde voy, qué es lo que quiero manejar, hacia dónde voy a estar y hasta dónde voy a llegar con eso. Después está en la etapa B, C y D, que básicamente es la arquitectura de negocios, sistemas de información y tecnología. Como les decía, sistemas de información me abarca todo lo que es datos y aplicaciones. Estas fases normalmente se ejecutan en forma paralela, ¿sí? O sea, yo empiezo a conocer la información del negocio, pero de ahí me estoy basando para las aplicaciones y estoy conociendo también la tecnología. Puedo tener equipos distintos para que me maneje cada una de estas fases, pero van a estar integrados en algún momento. ¿Y qué es lo que busco en estas fases? Pues básicamente es identificar la línea base de arquitectura, lo que llamamos el as-is, o sea, la arquitectura como está ahorita.
Entonces, primera tarea, defino cómo está a nivel de negocio, de sistemas de información y de tecnología, cómo está ahorita mi arquitectura. ¿Cuáles son los componentes? Todos los componentes los analizo. Que tengo una base de datos, que tengo un componente de middleware, que tengo sistemas operativos, todo eso lo defino acá. Para, de acuerdo a eso, decir, oiga, lo que quiere el negocio es llegar a hacer X cosas en tanto tiempo. Ah, bueno. Entonces, para llegar a eso, tengo que definir una arquitectura que se llama la arquitectura to be, hacia dónde voy. Entonces, digo, la arquitectura hoy está así. En 10 años, en 5 años, dependiendo de lo que definí, va a tener así. Entonces, tengo una aplicada arquitectura as is y una arquitectura to be. Ya teniendo esas dos arquitecturas, entonces lo que tengo que hacer es un gap análisis. ¿Qué es la diferencia que tengo que hacer para llegar allá? Entonces defino lo que llamamos una ruta de arquitectura y ahí sale una cantidad de proyectos que tengo que llegar a hacer. Por decir algo, hoy tengo un centro de datos, data center, pero mi arquitectura definió que yo tengo que tener también un data center de contingencia, listo. Entonces tengo que manejar todos esos proyectos que me van a ayudar a manejar ese data center de contingencia. ¿Qué proyectos tengo que hacer? Obviamente, pues aquí va a salir un documento, una entregada que es muy importante, que es el documento definitivo de la arquitectura. Eso es donde, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo? Entonces voy a decir, mire, así estoy, así voy a llegar, y cómo voy a hacer la transición para llegar a esa arquitectura. Después de que ya definí eso, pero a la par lo puedo ir manejando, todo lo que se empieza a manejar las oportunidades y soluciones. ¿Qué es esto? Aquí básicamente es donde defino para dónde voy, qué proyectos van a salir. Y en algunos casos voy a definir arquitecturas de transición. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que en el análisis que yo hice, vi que los proyectos o todo lo que estoy manejando va a ser a mucho tiempo. Entonces, cuando quiero hacer algunas entregas, puedo definir arquitecturas de transición. O sea, oiga, me voy a definir solamente por áreas. Entonces voy a hacer la arquitectura solamente empezando con el área de contabilidad, después con compras, después con recursos humanos, dependiendo de lo que yo quiera manejar, lo voy a hacer de esa parte. Entonces son arquitecturas de transición, o sea, arquitecturas intermedias. Hasta que llego a la arquitectura to be. Entonces aquí voy definiendo cómo voy haciendo ese tipo de cosas. De esas oportunidades y soluciones me sale una cantidad de proyectos que tengo que ir definiendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a manejar? Entonces paso a la etapa de planeamiento de migración, donde voy a decir cómo voy a hacer esas migraciones. ¿Qué proyectos de migración? Oiga, resulta que tengo los datos por allá en archivos planos y mi arquitectura me definió que lo voy a manejar todo como bases de datos. Entonces, ¿cómo voy a migrar a una base de datos? ¿A cómo voy a llegar a esa base de datos? Entonces, ¿cuáles van a ser los procesos para hacer esa migración de los datos? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cuáles son los diferentes procesos de migración para llegar a ese momento determinado? Por último, o de los últimos, está el gobierno de la implementación, donde defino para estos proyectos de arquitectura cómo voy a gestionar el gobierno, cómo va a ser mi organigrama. Eso lo va a gestionar un área de proyecto, lo va a gestionar un área de arquitectura o quién lo va a manejar y hacia dónde va a llegar eso. Y por último, sí, ya está la gestión de cambios de arquitectura. O sea, ya cuando estoy desarrollando, ya definí mi mantenimiento y estoy trabajando en mi proyecto de arquitectura empresarial o ya terminé de hacerla, pues también cómo voy a gestionar los cambios. O sea, cómo voy a cambiar algo que requiere porque a alguien se le olvidó o porque se requiere nuevo, entonces cómo lo voy a cambiar. Esto, a grosso modo, es todo lo que se va a manejar en el modelo ADM. Son las diferentes fases que vamos a trabajar y que vamos a estar revisando durante el resto del semestre para desarrollar el proyecto que tenemos de nuestra arquitectura empresarial. Entonces ya tenemos que empezar a ir pensando, oiga, cuál es cada una de estas fases, cómo la voy a ir evolucionando. Listo, muchísimas gracias.